Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Renuévame, con el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Es necesario ser miembro de alguna iglesia para ser salvo? ¿Cómo debo ir a Jesús para alcanzar la salvación? Dejamos con ustedes a Alejandro Bullón respondiendo estas preguntas. Muchas personas tienen profundas inquietudes con relación al cristianismo y a la vida religiosa, justamente porque los líderes religiosos hicimos de la religión algo teórico. Pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él fue simple y fue práctico. Y nos enseñó que la vida cristiana no es un asunto solamente de teoría. La vida cristiana en realidad es una experiencia de amor entre Cristo y el ser humano. Para mostrar cómo somos teóricos en algunos asuntos, hablemos por ejemplo de la vida. Las personas piensan que la vida es un periodo de tiempo. Para la ciencia médica el hombre está vivo mientras su corazón late y su pulmón respira. Pero cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es un periodo de tiempo, la vida no es un concepto para ser discutido, la vida es una persona, es Cristo. Y si el ser humano entiende esto y quiere vivir, tendrá que correr a los brazos de la persona vida que es Cristo y vivir en comunión con Él. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Qué es la salvación? La salvación es una doctrina, la salvación es una colección de versos de la Biblia, la conversión es un concepto teológico. Cuando Jesús estuvo en este mundo, un día entró a visitar la casa de un hombre llamado Zaqueo. Y después él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que entró a la casa de Zaqueo? ¿Una doctrina, una biblioteca, un concepto teológico? Entró una persona, entró Jesús. Y Jesús dice que entró la salvación. O sea, para Jesús la salvación es Él. La salvación es una persona. Y si hoy día el ser humano quiere ser salvo, tendrá que correr a los brazos de la persona salvación y vivir con Él. Existe en este mundo personas desesperadas que no saben hacer o qué hacer para ser salvas. En el África existe una tribu que echa a sus primogénitos a unas cataratas para alcanzar la salvación. En la India las personas se echan en brasas vivas para alcanzar la salvación. Hay personas que se castigan con látigos de acero las espaldas para ganar la salvación. Hay personas que ayunan, se jalan de los cabellos, se arrancan los cabellos, se hieren para alcanzar la salvación. Hay personas que hacen peregrinaciones de rodillas para alcanzar la salvación. Y Cristo con los brazos abiertos diciendo, yo soy la salvación. El ser humano tiene que correr a Él y ser salvo en Cristo. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Qué es justicia? ¿Qué debe hacer un hombre para ser justo? ¿Debe portarse bien? ¿Debe cumplir determinadas normas? ¿Debe ser un buen miembro de iglesia? Jeremías 23:6 dice, en sus días Judá será salvo, e Israel estará seguro, y este será el nombre por el cual él será llamado, Señor, justicia nuestra. Para Jesús la justicia es Él. La justicia no es un concepto, la justicia no es la capacidad de portarse bien, la justicia no es algo, la justicia es alguien, la justicia es Jesús. Ahora veamos, si el hombre es un hombre injusto, un hombre pecador, si tu vida está llena de cosas malas,
y tú quieres volverte un hombre justo, ¿qué es lo que deberías hacer? ¿Tratar de portarte bien o correr a los brazos de la justicia que es Jesús? Si tú vas a los brazos de la justicia que es Jesús, mira lo que dice Pablo en 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros somos justos solamente cuando estamos en Él, en Jesús. En Romanos 8:1, Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque estamos en Cristo Jesús. Una cosa que tenemos que entender y que es básica en la vida cristiana es que la justicia es una persona. Y el hombre que quiere ser justo tiene que correr a esa persona justicia que es Cristo y vivir en comunión diaria y permanente con esa persona. Pero ahora queremos llevar la mente de las personas a entender otro concepto que es mal entendido: el pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es robar, matar, adulterar, mentir. ¿Qué es lo que San Pablo dice en Gálatas 5:19? Miren, voy a leer en la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos del pecado, los resultados del pecado, y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas estas cosas, dice Pablo, son frutos del pecado. Robar, matar, mentir, no es el pecado, eso es fruto del pecado. El hombre no es pecador porque mata, el hombre mata porque es pecador. El primer problema del hombre no es que mató, el primer problema del hombre es que es pecador, y porque es pecador termina matando, robando, mintiendo, adulterando y haciendo todas las cosas malas. Ahora, si queremos corregir el problema humano, no podemos corregir cortando los frutos, tenemos que corregir el problema en su raíz. Y miren, si yo tengo una huerta de naranjas, tengo naranjas en mi huerta, tengo un árbol de naranjas y no quiero que mi huerta produzca naranjas, ¿qué debería hacer? ¿Debería cortar las naranjas o debería arrancar el árbol de naranja? Queridos, el pecado es el árbol de naranja. Matar, mentir, robar, adulterar son las naranjas. Hay mucha gente que, queriendo corregir su vida, está queriendo corregir los frutos, pero no está preocupado en corregir la raíz. El hombre acaba cometiendo actos pecaminosos, acaba haciendo cosas malas porque es pecador. Entonces viene la pregunta, ¿qué es pecado? Pecado no es solamente transgredir la ley de Dios. Pecado no es solamente matar, robar, mentir. Pecado, en primer lugar, es vivir separado de Jesús. Porque si Jesús es la justicia y un hombre es justo cuando está en Cristo, ¿cuándo es que el hombre se torna injusto o sea pecador? Cuando está separado de la justicia que es Jesús. Entonces, si el hombre quiere resolver sus problemas de pecado, quiere corregir sus actos malos, quiere que desaparezca de su vida todas las cosas malas, en lugar de quedar solito tratando de portarse bien, debe correr a los brazos de la persona justicia que es Jesús, y la promesa de Dios es que en Él somos hechos justicia de Dios.
Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice que no puede haber comunión entre Jesús y el enemigo. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. O sea que si el hombre quiere que desaparezcan de su vida todas las cosas malas, tiene que correr a los brazos de la persona justicia y vivir en comunión con la persona justicia que es Jesús. Pero vuelvo a repetir, los líderes religiosos muchas veces hemos hecho de la vida cristiana un asunto de teoría, un asunto de ir a la iglesia, un asunto de tratar de portarse bien, un asunto de tratar de cumplir las normas de determinada iglesia y nada más. Pero vida cristiana es una cosa más profunda que simplemente eso. Vida cristiana es un asunto de vivir una vida de comunión diaria y permanente con Jesús. Ahora, ¿cómo debe ir el ser humano a Jesús? ¿Debe primero corregir su vida para ir a Jesús? No. El ser humano tiene que ir a Jesús como está. En la Biblia encontramos la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo, el hijo que estaba con los cabellos grandes y sucios, vistiendo harapos inmundos, oliendo a puerco, con los piojos cayéndole por los cabellos sucios, cuando decidió volver a su padre, él no tomó un baño, él no se cortó los cabellos, él no se cambió de ropa, él fue a su padre como estaba, oliendo a puerco, con los cabellos desgreñados, sucios, con las uñas largas, sucias, cayéndole los piojos por todo el cuerpo. Él fue a su padre como estaba. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que el padre lo miró y tuvo asco del hijo y llamó a los siervos y les pidió que lavasen y limpiasen a su hijo para poder abrazarlo. No. La parábola del hijo pródigo en la Biblia nos enseña que el padre recibió a su hijo como estaba. Lo besó así sucio, inmundo, oliendo a puerco. Porque tú tienes que saber una cosa, que tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. No importa cómo esté tu vida, si estás viviendo en adulterio, si eres un presidiario, si eres un viciado en drogas, si eres un mentiroso, si estás aprisionado a algún vicio, si pensamientos inmundos te atormentan, si sentimientos sucios pueblan tu corazón, no importa lo que eres, no importa cómo vivas, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Y tú tienes que venir a Jesús así como estás, llevándole tu vida como estás. Por favor, nunca trates de corregir tu vida solo. Nunca digas, pararé de beber, pararé de fumar, pararé de hacer esto, pararé de hacer aquello, para ir a Jesús. No, tú tienes que ir a Jesús como estás. Y lo más bonito de la Biblia es que Jesús abre los brazos y te recibe como estás, te recibe como eres. Deja en tu frente su beso maravilloso de paz. Y en su amor es que tú sientes en tu corazón el deseo de cambiar de vida. Y Él no solamente te recibe, no solamente te acepta, Él te da el poder, te da la fuerza necesaria para que desaparezca de tu vida todas esas cosas que te atormentan, todas esas cosas desagradables que detestas, pero que aprisionan tu vida a las circunstancias que este mundo te presenta. A lo largo de mi vida he visto gente que en la opinión de la sociedad, en la opinión de las familias, estaban perdidos. He visto prostitutas, he visto delincuentes, ladrones, asesinos, he visto borrachos que vivían
en la calle, durmiendo en la calle, durmiendo en los sepulcros. He visto homosexuales. Los seres más queridos de estas personas los miraban con compasión y pensaban, para él no hay más remedio. Pero un día, cuando llegaron al fondo del pozo, cuando no sabían qué hacer más con su vida, cuando no sabían a dónde más ir, encontraron a Jesús y fueron a Jesús. No trataron de cambiar su vida solos, fueron a Jesús como estaban y Jesús los recibió en sus brazos de amor y transformó la vida de estas personas. Y hoy día yo podría presentarlos en una galería interminable de vencedores. Pero para que tú puedas ir a Jesús, tienes que entender que la vida cristiana no es un asunto simplemente de teoría. No es un asunto simplemente de comprar una Biblia y memorizar todo lo que la Biblia dice. No es un asunto solamente de ir a una iglesia y inscribirte como miembro de esa iglesia. No es un asunto apenas de bautizarte en una iglesia y de tratar con todas tus fuerzas de portarte bien. El ser humano tiene que entender que la vida cristiana es un asunto de práctica. La salvación es una persona, la vida es una persona, la justicia es una persona. Si cruzó por tu mente la idea de tornarte un cristiano, en primer lugar no tienes que pensar en afiliarte a una iglesia. En primer lugar tienes que pensar en ir a Jesús y vivir con Jesús y abrazarte de Jesús y decirle: Señor Jesús, tú eres todo para mí. Sin ti yo no soy nadie. Ahora, en esa convivencia maravillosa con Jesús, en esa relación de amor bonita que tendrás con Jesús, Él te enseñará que tiene una iglesia en esta tierra. Él te enseñará cuáles son los caminos por donde debes andar. Él te enseñará qué sentimientos debes tener en tu corazón, qué pensamientos debes conservar en tu mente. Pero al mismo tiempo, Él te dará el poder necesario para que andes en esos caminos, para que pienses esos sentimientos, para que abrigues esos sentimientos. Y Él te dará la luz necesaria para que descubras cuál es su iglesia en esta tierra.